Así que vamos a continuar en esta oportunidad con nuestra serie titulada Firmes en la Esperanza. Es una serie de Primera de Pedro y hoy estaremos completando la parte del capítulo 4, versículos 10 y 11. Si puedes abrir tu Biblia, por favor, en Primera de Pedro 4. Y vamos a estar leyendo desde el 7, aunque nuestro énfasis es los versículos 10 y 11. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Vamos a orar. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Te suplicamos tu gracia. Señor, esto que acabamos de cantar, que sea una verdad en esta predicación. Edifícanos. Llena el mundo de tu gran gloria, Señor. Señor, que este mensaje sea un fundamento, un ladrillo en la vida de esta iglesia local, Señor, y aún te pido por los que nos sintonizan a través del video, que tú puedas, Señor, ministrar sus vidas, glorificarte, que uses, Señor, la predicación conforme a la palabra de Dios, Señor, para tu gloria. Te pedimos estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Cristo. Amén y amén. Pueden abrir sus Biblias en Primera de Pedro. ¿Me puedes bajar un poco? Que hay un feedback aquí en el auditorio. Es muy evidente. Gracias. Ahí está bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 11. Y nos vamos a enfocar en el 10 y 11. Dice así la Escritura: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sed hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla y conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. A Él pertenece la gloria en su iglesia. Mis hermanos, hemos estado siendo bendecidos por esta serie titulada Firmes en la Esperanza, y particularmente en estos versículos del 7 al 11 que hemos visto en estas últimas 4 semanas. El Señor nos ha venido hablando de ser una iglesia que está preparada para el encuentro con su Dios. Pedro comienza en el versículo 7 diciéndonos: mas el fin de todas las cosas se acerca. Estamos cerca de encontrarnos con el Señor, y luego nos comienza a decir cosas de cómo la preparación de la iglesia es una preparación activa. A manera de recapitulación o de repaso, vimos la primera vez que el Señor nos mostraba que nos llamaba a ser una iglesia que esté con un espíritu sobrio, despiertos para la oración. Que seamos una iglesia que crezcamos en oración, puesto que el fin se acerca. Otra cosa que el Señor mostraba también, gracias Juan Ramón, es que puesto que el fin se acerca, que seamos sobrios para la oración, pero también que estemos amándonos, así como el Señor ha derramado su amor en nosotros, que el mundo pueda ver y caracterizar a sus discípulos por ser una iglesia que se aman los unos a los otros. Y el domingo pasado, que el Señor nos bendijo con el mensaje a través de nuestro hermano Andrés, nos decía: a la luz de los tiempos que vienen, que sean una iglesia hospitalaria. Pero le doy gracias al Señor porque que nos mostraba que esta es una actitud de carácter, es una característica interna de la iglesia que ha recibido y ha entendido el Evangelio. Ahora Pedro va más allá a la aplicación
y nos dice, iglesia, que ustedes puedan ser una iglesia que se sirve mutuamente, que se edifica por medio del ejercicio de los dones que Dios les ha dado. Ya que dice el texto que Dios le ha impartido dones a cada uno de los creyentes. ¡Qué bendición! Ahora, en el contexto de Primera de Pedro, si te recuerdas cuando iniciamos la serie, en el capítulo 2, Pedro nos dice que la iglesia puede ser vista, mis hermanos y amigos, como un edificio. ¿Se recuerdan? Que está fundado sobre la roca que es Cristo, pero sobre esa roca dice que se edificaba con piedras vivas. Y las piedras vivas somos cada uno de los que hemos creído en Él. Tú y yo somos una piedra viva que estamos siendo edificados, y porque estamos siendo edificados, el Señor está recibiendo gloria. Entonces, el mensaje de hoy es cómo tú y yo podemos ser parte de esa edificación de la iglesia por medio de los dones que Él nos ha impartido por pura gracia, mis hermanos. Dios ha sido bueno y grande misericordia en regalar dones a su iglesia para el bien común y para la edificación de la iglesia. Un día de estos, hermanos, pasé por una obra de construcción y me sorprendió mucho. El Señor me dio como una iluminación de lo que estaba pasando en su iglesia. Estaban subiendo a un tercer piso ladrillos. Entonces un muchacho, por alguna razón, estaba regando ahí, creo que para el polvo. Otro estaba en el primer piso y otro estaba en el andamio y uno estaba arriba. Y hacían una cadenita al aire. Ustedes los han visto cómo trabajan, y lo agarraba el otro y casi ni lo dejaba pasar, y al aire, hasta que llegaba al tercer piso. No sabemos cómo va a quedar esa construcción. Yo quiero pasar otra vez para ver la belleza de cómo va a quedar esa construcción. Pero ¿sabes lo que el Señor me ministraba? Cómo cada uno de esos albañiles, cada uno aportando aquello que Dios les había dado para su edificación de esa casa. Pues el Señor te ha hecho a ti y a mí parte. Imagínate qué bendición, parte de la edificación de su iglesia, que Él se presentará a sí mismo. Y eso es lo que este texto trata el día de hoy. Veremos el texto en dos encabezados. El primer encabezado, versículo 10a y 11a, habla que todos hemos recibido un don. Y el segundo encabezado que veremos en el versículo 10b y 11b es la mayordomía de esos dones, o cómo los usas esos dones. Entonces veamos lo primero: todo creyente ha recibido un don. Leamos el 10 nuevamente, por favor. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios, y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Todo creyente, de acuerdo a este texto, ha recibido un don. Vamos viendo estas palabras. Fíjate qué misericordia. La palabra don es la misma palabra que se puede traducir carisma, del griego carisma. De ese mismo carisma viene la palabra que en español nosotros decimos gracia. Se dice en el griego caris. Entonces es un regalo de gracia. Pero lo importante que vemos en este punto es que todos y cada uno, como dicen, hemos recibido un don. Y en esta traducción dice un don especial. Pero todos hemos recibido un don espiritual del Señor. Algo que Él nos ha dado. Y me encanta que dice cada uno ha recibido. Eso es un término que está en pasivo. A ti se te dio un don. No es que tú hiciste algo por obtenerlo, por eso es que es un regalo de la gracia. Todo cristiano por pura gracia ha recibido. Yo quiero que partamos de esto. Si tú eres hijo de Dios,
Dios ha manifestado su gracia tan grandemente en tu vida que no solo te ha salvado, sino que te ha hecho el receptor de su gracia y podríamos decir de sus gracias, de sus dones. Y no solo eso, mira el versículo 10 dice que son de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. En la Nueva Versión Internacional dice que la gracia de Dios tiene diversas formas, es rica en variedad. Así que este tema que estamos viendo tiene que ver con cómo Dios enriquece de pura gracia a los miembros de su iglesia para que juntos edifiquemos la casa del Señor. Cristo ama a su iglesia. El más interesado en el progreso de su iglesia no somos los pastores. Quisiéramos tener ese corazón de Cristo. Pero el más interesado en su iglesia y en la iglesia local es el Señor. Y provee, fíjate bien, para su salud y para su crecimiento por medio o a través del Espíritu Santo dones a los hombres. El interesado en la salud y el crecimiento de su iglesia es su labranza, la iglesia. Nosotros somos colaboradores de su labranza, es su jardín. Y nosotros solo somos colaboradores en ese jardín y para ello, por medio del Espíritu Santo, Dios ha provisto de dones a los hombres, a sus hijos, para que labren o laboren en su edificio, en su jardín. Primera de Corintios 12, versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí es bien importante que veas que el Espíritu es el que da los dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Ahora mira el versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. Dios es el mismo, Cristo es el mismo, el Espíritu es el mismo, pero la iglesia es diversa. Pero para el bien de la iglesia, para el bien de la iglesia, Él da a cada uno. Mira, es la misma expresión que Pablo usa aquí, que es la que Pedro está diciendo. A cada uno de nosotros se nos imparte un don. ¿Para qué dice? Versículo 7, para el bien común. Para el bien, para la salud de la iglesia. Ahora, ¿qué son los dones espirituales? ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales, papel y lápiz para las preguntas del grupo de casa. Los dones espirituales son aquellas habilidades y expresiones del poder de Dios dado por su gracia para la gloria de Cristo y la edificación de su iglesia. Son aquellas habilidades y expresiones del poder de Dios dados por su gracia, gratis, para la gloria de Cristo y la edificación de la iglesia. De ahí es que son variados, mis hermanos. De ahí es que son diferentes. No todos tenemos los mismos dones. Y gloria a Dios porque no todos tenemos los mismos dones, porque Dios dio a cada uno de acuerdo a la necesidad de su iglesia. Dice Efesios 4, y Él dio. Si te fijas en todos los textos que habla de dones, dice esto: Él otorgó, Él dio, Él da. Efesios 4:11, por favor. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Vuelve a recalcar: para la edificación
del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nota cómo Dios en su soberanía, esto es tan soberano como cuando nace un niño. A veces el Señor en una familia manda un niño, varoncito, y manda una niña. Soberanamente. Dice que Él soberanamente entre su iglesia a algunos llamó y les dio el llamado y el don de ser pastor, maestro, evangelista, apóstol, profeta. Pero ¿quién lo hizo? El Espíritu Santo, soberanamente. Algunos no los llamó a esa labor, pero lo importante es lo que decía ahí el versículo 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. El diseñador y arquitecto de nuestra salvación y de su iglesia es Dios. Y Él sabe cómo ubica a cada quien. Yo, mis hermanos y amigos, me maravillo de esto. Porque, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Miren, honestamente, cuando yo estudio un poco sobre los dones, me voy sumamente humilde, en inglés se dice humillado, pero en español tiene otra connotación. Me quebranta, me humilla. Es decir, como el Rey del universo que del cielo descendió y dio dones a los hombres. Esto es mi experiencia, este es mi testimonio. En su reino le plazca haberme llamado como un pastor. Me quebranta. Me quebranta y siempre les digo esto, y que te dé ánimo. Si el Señor me pudo haber llamado a mí, a lo mejor te esté llamando a ti también. Aunque vamos a ver que esa es una de las funciones. Nada más quiero decir esto y no es porque sea pastor. Los pastores, maestros, evangelistas son dones de Dios a su iglesia, son regalos. Debemos de apreciar a los pastores. Y no es porque yo sea pastor, me salgo de la ecuación. Debes de apreciar a los maestros, a los pastores, y gloria a Dios que en esta iglesia ya vemos 3 pastores. ¿No les da gozo eso? Como dijo el pastor Carlos cuando enseñó sobre este pasaje, si un día me pasa algo a mí, o al pastor Luis, o al pastor Andrés, la iglesia sigue igual, porque somos siervos de Él. Pero los pastores son dones a la iglesia. No nos pusimos nosotros a nosotros mismos. Y esto lo dije en el culto anterior. ¿Cómo sabes que alguien es pastor? Bueno, 3 ingredientes. El llamado. Ese hombre siente un llamado a vivir por medio de sirviendo al Señor con su vida. Pero segundo, e igual de importante, es la confirmación de carácter. Y en tercer lugar, es los dones o aptitudes de un pastor. Ahorita no es el tema. El pastor Carlos, se recuerdan cuando vino hace como un mes, nos compartió un excelente mensaje sobre Efesios, pero estoy haciendo el punto. Dios da como Él quiso. Y es mi testimonio. Yo me maravillo, me quebranto. Digo, Señor, gracias. Gracias. Porque te voy a decir algo, el Señor no llama necesariamente a lo mejor del mundo. De hecho dice que a lo vil y a lo menospreciado. A lo que no es, y todavía dice a lo necio de este mundo, para que la gloria sea de Él. Pero lo que estamos viendo es que todo creyente tiene un don. Y quiero que veas por qué. Los dones son muy variados. Hay una diversidad de dones, porque esto muestra la dependencia, o el mejor término es la interdependencia que tú tienes del hermano en Cristo. No hay ningún hombre que tenga todos los dones, o no hay nadie que pueda edificarse a él a sí mismo. Romanos 12, versículo 3 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí, de lo que debe de pensar, sino piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno.
Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, fíjate, tenemos dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Lo que está diciendo Pablo es que la iglesia es como el cuerpo humano. ¿Qué ilustración? El apóstol Pablo, ahí ves un don de maestro casi sin igual. Y pone esto: la iglesia es un cuerpo humano compuesta de diferentes miembros. No sé, profesores de ciencias naturales, doctores que están aquí, no sé cuántos miembros tiene el cuerpo humano. Pero vamos a poner los que sabemos la mayoría. Entonces, el ojo, dice Corintios, no le puede decir a la mano, no te necesito. Yo podría decir con mi ojo, ver esta botella de agua y mi cerebro decir, tómala, pero si no tengo la mano, no la puedo tomar. Y la escritura dice en 1 Corintios 12 que así somos cada uno de nosotros, que nos necesitamos para complementar la obra del ministerio. Cada hermano debe de ser consciente que no tenga más alto concepto de sí mismo, que no diga yo las puedo hacer yo solo. No, tú necesitas de tu hermano. Yo necesito de mi hermano. Muchas veces nos admiramos. Yo me admiro de cómo Dios en su soberanía y bondad, hay hombres que los dota, así con muchos dones, con dones bien evidentes, con capacidades. Por ejemplo, comentaba con Andrés que me admiro mucho de las capacidades y los dones que tiene el pastor Miguel Núñez, conocido por nosotros porque tenemos su Instituto Integridad y Sabiduría. A veces está él predicando un domingo, al siguiente día tiene clases, a la otra semana tiene una conferencia, atiende consejería y da consulta médica y tú dices, wow, pero te quiero decir algo, así de admirado estoy por la gracia de Dios cuando veo a uno de ustedes que viene delante del Señor y pone sus dones a su servicio para que este culto sea llevado a cabo, mis hermanos. Yo probablemente tengo la labor más fácil, que es pararme aquí y enseñar. Pero este culto, alguien tuvo que haber puesto las sillas, alguien tuvo que haber limpiado, alguien, espero, tuvo que haber orado por el predicador. Las maestras de escuela bíblica, hermanas, yo quiero hacer un agradecimiento particular. Este año de pandemia se tuvieron que reinventar, como dicen, algunas nunca habían dado una clase frente a un YouTube, un Facebook, frente a una cámara, ver cómo hacen la manualidad para los niños. Gracias, hermanas, porque están usando la multiforme gracia de Dios con sus vidas. Entonces, me asombro de un hombre tan dotado de dones como mi hermano, pero me asombro de un hermano que calladito viene y nos ofrenda un refrigerio a los servidores. Gracias. Porque la Biblia dice que para eso se nos dio una multiforme, variada gracia para que la iglesia sea edificada. 1 Corintios 12, 20. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser más débiles son los más necesarios, y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a esto las vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Mis hermanos, somos interdependientes los unos de los otros. Gracias a Dios por sus dones. Yo espero que este mensaje nos aliente a ser una iglesia que nos servimos en la medida de los dones que Él nos ha dado. Ahora Pedro los clasifica en dos. Hay una lista en Romanos 12
que es el texto que estábamos viendo a partir del versículo 7. Hay una lista en 1 Corintios 12 también que habla de dones, diferentes dones. Pero Pedro agarra un resumen y dice, voy a cerrarlo en dos categorías. Hay quienes tienen dones de palabra, de hablar en público. Y hay quienes tienen dones de servicio. Y yo siento que la carga de Pedro es explicarnos cuál es el uso correcto de estos dones, y por eso quiero que pongas atención a lo que Pedro nos dice de estas dos categorías de dones, porque probablemente el don que el Señor te ha dado está en una de esas categorías. Veamos el primero, palabras de dones de palabra. Dice que, versículo 11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, uno de los errores más comunes que hay es que aquel que tiene el don, no errores, sino de los peligros más frecuentes que puede haber, aquel que tiene el don de la palabra, de hablar, por ejemplo, en la exhortación, por ejemplo, la consejería, la enseñanza de la palabra, cuando tú estás discipulando a alguien, cuando tú estás enseñando la palabra, maestras de escuela dominical, predicadores, pastores. El que tiene ese don de la palabra, un peligro es que él hable, pero no hable la palabra de Dios. Y Pedro nos dice que el que Dios ha dotado con ese don debe de encargarse de hablar lo que está escrito en este libro, mis hermanos. Yo les quiero decir que esta tarea que yo estoy realizando el día de hoy es sumamente seria. Mira, pilotear un avión comercial es sumamente serio. No puede pilotear un avión comercial un hombre que está borracho, que está en drogas, que está desvelado, que tiene problemas emocionales, porque lleva a su cargo 200 almas o 300 almas. Pero aquel que se para a predicar con la palabra de Dios, Pedro le dice que lo que hable sea conforme a la palabra de Dios, no conforme a sus ideas, no conforme a sus revelaciones, no conforme a sus manipulaciones. Y yo le pido al Señor que como púlpito de esta iglesia de Gracia Soberana, con toda integridad nos podamos parar delante de ustedes y decirles, escrito está. Y ustedes, iglesia, deben de estar atentos a maestros, a libros, a enseñanzas que no se conformen a la palabra de Dios. Una de las razones por las que muchos resisten en estos tiempos los dones de palabra es por esto, por los abusos que han habido con los que dicen tener los dones de palabra. Entonces, viene alguien que dice que Dios le dio una palabra profética, directiva o previsiva del futuro, y se la dice a alguien tomando el nombre del Señor en vano, cuando uno de los mandamientos es no tomarás el nombre del Señor en vano. Y si las cosas que este profeta te dice no están de acuerdo a la palabra de Cristo, entonces el tal, pues dice la Escritura, el que predica otro evangelio sea anatema. Pero también tiene una aplicación para ustedes, mis hermanos. Muchos de ustedes también tienen dones de palabra en la iglesia. Muchos de ustedes los buscan para un consejo. ¿Y qué dices tú en ese consejo? Está la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, de modo que se aconsejen con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces viene el hermano y te pide el consejo, oye, ¿qué hago? Estoy pasando esto en mi matrimonio. No, pues deja a ese hombre. No vale la pena. ¿Tú crees que ese es un consejo de la palabra? Mis hermanos, muchos de ustedes tienen el don de la consejería, los buscan.
Pero ¿qué aconsejas? ¿Aconsejas tu testimonio, tu experiencia o aconsejas la palabra de Dios? Muchos de ustedes también son usados en la exhortación, pero ¿qué inflama tu exhortación? ¿Tu celo personal? ¿Que no te gusta cómo se hacen las cosas? ¿O exhortas de acuerdo a la palabra de Dios? El que habla, aquí lo amplía, que hable conforme a la palabra de Dios. Y yo quisiera ver, hermanos, más predicadores en esta iglesia, pero les quiero decir esto: el precio es alto, porque un mensaje de la palabra no se saca en 3 minutos. Hay que estudiar. Es como, un día de estos fui al Costco, no sé si se puede decir esto en video, pero ya lo estoy diciendo. Y entonces vi unas enchiladas en el Costco, congeladas. Entonces llego a la casa y digo, qué ricas se van a estar estas enchiladas. Las compro y las pongo a calentar, pero sabían totalmente desabridas, horribles. Porque no es lo mismo, mis hermanos, cocinar, tatemar, dicen, el chilito, el tomate, y luego hacer la salsa, luego hacer las tortillas a lo mejor, luego el pollo y luego echarle la salsita. No es lo mismo. Un mensaje de la palabra debe de ser bien meditado, debe de ser cocinado, debe de ser preparado. La Escritura dice, no se hagan maestros muchos de ustedes recibiendo mayor condenación, mucho menos aquel que dice el Señor dijo cuando el Señor no ha dicho. Leí un Twitter un día de estos que decía, menos el Señor me dijo y más escrito está. Porque ese es uno de los problemas que tenemos, mis hermanos. El que habla, que hable la palabra de Dios. Entonces se te van a acercar aquí en la iglesia, mis hermanos. Oye, ¿cómo le hiciste con tus hijos? ¿Cómo los criaste? Ah, no, aquí te va mi consejo. El que hable la palabra de Dios. El que dirige cantos en la alabanza. ¿Por qué crees que nuestros cantos están tan llenos de la palabra de Dios? Porque queremos modelar que todo lo que se hace es en base a esto. El que habla, el que dirige alabanza está hablando. Habla la palabra de Dios. Amén. Es tan serio que Apocalipsis nos advierte en el capítulo 22, 18, dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa en este libro. ¡Wow! Una advertencia tremenda a no agregarle nada a la palabra de Dios, ni a quitarle. Muchas veces el Señor nos da una palabra basada en su palabra y le quitamos por no hacer sentir mal a alguien. Sin embargo, mis hermanos, habiendo dicho todo esto, muchos pueden decir, oiga pastor, pero yo no tengo el don de palabra, yo no tengo el don de exhortar, nunca hablaría en público, nunca he enseñado con los niños, pero este mensaje también es para ti. Porque si no tienes el don de palabra, estás llamado a discernir que los que tienen el don de palabra hablen conforme a las palabras de Dios. Primero. Y segundo, Pedro nos enmarca a todos los demás en el don de servicio. El don de servicio, mis hermanos, la palabra es diaconía, que quiere decir servir mesas. Y es tan variada la lista en el Nuevo Testamento de los servicios que van desde administración hasta generosidad, misericordia, repartir, hospitalidad, es variadísimo. Y muchos de ustedes han de estar diciendo, ay pastor, yo no tengo ningún don. Si sigues diciendo eso, habiendo leído 1 de Pedro 4:11, 4:10 y 11, y 1 de Corintios 12, es que necesitas que el Señor te ilumine. A cada uno se le ha dado un don. A lo mejor tu don sea de servicio. Ahora, ¿qué dice del don de servicio? Antes de ver qué dice el don de servicio, quiero que veas Romanos capítulo 12, versículo 6, solo como ejemplo. O veamos el versículo 7. Si el de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que da,
con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Estos son como ejemplos de la variedad que hay. Y algunos de ustedes, Dios les ha dado estos dones. Miren, yo siempre les digo, por favor, mis hermanos, no me pongan cuando es repartición de la comida. Ya me ha pasado que me ponen en un evento a partir el pastel y estoy bien emocionado partiendo pedazos grandes y cuando veo la fila ya no me alcanzó. Simplemente es porque no tengo el don de dar, de repartir, de administrar pasteles. Gracias, hermano. O hay otros que los ponen en ese servicio y realidad, aquí dice que el que da, que dé con liberalidad. Es todo lo contrario a lo que me pasa a mí. Y está pensando, híjole, ya vienen los de la alabanza, estos piden doble siempre y comienza a partir los pedacitos así. En otras iglesias me han platicado eso. Perdón, Daniel, y perdón, Willy. No puedes poner, y aquí te va una cosa sumamente práctica, que la hablamos con los pastores, porque es necesario que entiendas. ¿Cómo sabes si tienes un don? ¿Sabes cómo es? En donde hay fruto. Que aquella labor que haces para el reino de Dios, hay fruto, hay evidencias que hay gracia. Entonces, y te quiero decir algo más, pero ese fruto que no lo confirme nada más tu mamá ni tu esposa, por favor. Porque las esposas y las mamás principalmente tienen el gran don de misericordia. Y dice, mi hijo, ¿cómo canta de bonito? Y ahí viene la audición para el equipo de alabanza y todos estamos oyendo que no canta bonito y algunos están quebrantados ahí, pero no por la presencia del Señor, sino por la voz del hermano, pero nadie le puede decir, no hay este don. El don es confirmado por la iglesia y porque hay fruto. Aquí, solo por poner el ejemplo, el que da con liberalidad, no da con esa pesadez de decir, híjole, ofrendé esto, regalé esto, bendije a esta persona. Es un don. Yo entiendo que todos somos llamados, y no vayan a decir yo no tengo el don, todos somos llamados a ser hospitalarios, como lo dijo el pastor Andrés el domingo anterior. Pero definitivamente hay un don de hospitalidad muy marcado en algunos. ¿Y cómo lo sabes? Esa persona está en tu casa, está disfrutando, no se quiere ir y lo más interesante es que tú tampoco quieres que se vaya. Estás disfrutando de esa comunión. Hay un don de servicio. Aquí también hablaba del que dirige, que lo haga con diligencia. A muchos les gusta el don del liderazgo. Yo tengo el don del liderazgo, sí, pero ¿quién te sigue? ¿Cómo sabes si alguien tiene el don de liderazgo? Fácil, lo siguen. Un líder es el que lleva a otro a seguir al Señor. Entonces, mis hermanos, el chiste es poder decir, Señor, no que tú no me has dado, ni como los jovencitos de 14 años que dicen, yo no tengo ningún don, a mí nadie me... No. Cristo te dice, Dios ha sido muy bueno. El Espíritu Santo te regeneró, pero te dio también. Te colmó de favores y misericordias. Aquí el chiste es que tú lo uses, que tú sirvas al Señor. Ahora, Pedro nos dice cómo vamos a servir y se me hace muy importante. Pedro nos dice que el que sirve, el que tiene un don de servicio, que lo haga en el poder que Dios da. Porque no estamos hablando de dones naturales. Hay personas que se les da el ser muy caritativos, hay clubes en donde vas y das, en Navidad hay muchos clubes que recogen juguetes, etc. El servicio al Señor es por medio de Él, por medio del poder de Él. Y la razón es esta, porque Dios se glorifica en aquello que Cristo produce. Porque es un regalo de su gracia y es ahí en donde entonces el servicio es esforzado, es diligente. Yo estoy en una edad, pues un poco mayor que Andrés, un poco menor que Luis, que definitivamente me siento bien de predicar 2 veces y no es como que hago un gran esfuerzo en lo natural.
Pero en lo espiritual, muchas veces el predicador está a veces con cargas en su corazón, con problemas en su casa. Problemas no me refiero de pecado, sino con cargas, como es el caso incluso que nos ha pasado con nuestro pastor Luis. Pero él viene a servirnos, no por su poder, sino lleno del poder de Dios. Yo te quiero animar a esto, mis hermanos, que todo servicio que tú des lo hagas en la fortaleza que Dios da, porque de otra forma vas a hacerlo con murmuraciones, como se veía el domingo anterior. Lo vas a hacer como para el Señor, como la iglesia que dice que de su escasez ofrendó generosamente, como aquel que a veces está mal de salud y dice, pero el Señor me ha llamado a esto, voy a ser un buen siervo y fiel. Y Dios te da esa fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza, decía Pablo. Y decía Pablo, yo he trabajado más que todos vosotros. ¡Wow! Pero mira cómo decía, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, porque no hay jactancia en el siervo. El siervo reconoce que no está en él el servicio, sino que no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo como lo que quiero con este mensaje, mis hermanos, es que le pidamos al Señor animarlos a hacer una iglesia de siervos para su gloria. Esta generación que nos tocó vivir, además la naturaleza humana no es la de servidores, sino la de ser servidos. Yo salgo el domingo, habiendo dicho que estoy en una edad que me gusta hacerlo, salgo muy agotado. Pero a veces tengo que dar otro servicio extra. ¿Como cuál? Tengo una niña de 2 años, otra de 4 y uno de 6. Hay que llegar a la casa, a veces hay que cambiar un pañal. Pero la mentalidad de este mundo, ya Pedro nos dijo, maridos, vivid consideradamente con sus mujeres. La mentalidad de este mundo, no, pues que me sirvan. Yo llego, me quito las pantuflas y que me atiendan. Pero que el Señor nos haga siervos para su gloria, en la casa y en la iglesia. Los miembros menos visibles, a lo mejor son los que más sirven. Que tu mano derecha no vea lo que hace tu izquierda. No te tienes que tomar una selfie. Eso sería contemporarizar a aquellos que dicen que tocaban pandero cuando daban una ofrenda. No te tienes que tomar una selfie preparando el mensaje de la palabra o evangelizando, sino que hazlo para la gloria del Señor. No tengo nada en contra de las selfies, yo me he tomado selfies, pero el punto es que lo hagas para el Señor. Y quiero, antes de avanzar a la mayordomía, decirte cuál es la motivación cristiana del servicio. Si yo te dijera que el servicio es motivado nada más porque así debemos de ser los cristianos, no entiendes bien de dónde viene, digamos, la fortaleza. La fortaleza o la motivación al servicio es generada por el Evangelio. En Marcos 10:42, estaban los hijos de Zebedeo preguntándole al Señor quién se iba a sentar en su venida, imagínate, a su derecha y a su izquierda. Estaban en un conflicto, quién era el apóstol más importante después de Jesús. Ahora mira la paciencia, misericordia de Dios. Versículo 42, y llamándoles junto a sí les dijo, sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre vosotros, entre la iglesia, no es así, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será el siervo de todos. En la iglesia, mis hermanos,
El primero es el siervo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis hermanos, aquí contempla el Evangelio, el gran misterio que acabamos de cantar está aquí en el versículo 45. Esta es la explicación de Jesús de lo que Él vino a hacer para salvar a los pecadores. Se despojó de su gloria eterna, bendita, el Rey del universo, que dice el Salmo: mía es la tierra y su plenitud. Si alguien se despojó de un lugar, es Cristo Jesús, y se hizo hombre. Pero no le bastó con ser hombre. Como hombre se ciñó la toalla y sirvió aún lavando los pies de estos discípulos. Pero ha venido y ha servido a su iglesia. Y la forma que ha servido a su iglesia no es solo cuidándola, no es solo proveyéndola. Gloria a Dios por todos esos cuidados. Pero el mayor servicio, versículo 45, grábatelo, iglesia, aquí está el Evangelio. El mayor servicio es que vino a dar su vida en rescate. Vino a salvar. Esa palabra es redención. Es como si alguien se está ahogando y yo me tiro por salvarlo y yo me muero. A costa de salvarlo a él, yo doy mi vida. Como ha ocurrido en algunas ocasiones. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Yo te quiero decir, mi estimado amigo que nos acompañas, que nos ves por primera vez y escuchas esto, este mensaje no se trata de hacer buenas obras, no se trata de esto. Este mensaje se trata de personas que por la pura gracia de Dios un día fuimos servidos por el Rey del universo cuando dio su vida por nosotros, y en gratitud hemos creído en Él, hemos recibido su rescate y ahora queremos vivir para su gloria y su honra. Y Dios, a través de Jesús, a través de este mensaje, te está invitando a ti a venir a Él. Tú necesitas ser rescatado de tu vana manera de vivir y de un juicio eterno que está reservado para los que no creen en Él. Ven a Él hoy. Cristo dio su vida para rescatarte. Iglesia, dice 2 Corintios, el amor de Cristo nos impulsa pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Para los que ahora viven, ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú has sido receptor de la gracia de Dios, entonces esta es tu motivación para servir, el Evangelio. Aquella vez dije, no solo servimos por ejemplo, por imitación, sino por transformación. Esa es nuestra nueva forma de vida. Y es a lo que nos lleva aquí el apóstol Pedro, a la mayordomía de los dones. Pedro no solo nos dice que cada uno ha recibido un don, no solo los clasifica en dos, en palabra, en servicio, sino que nos dice qué tenemos que hacer con ellos. Y lo primero que nos dice es: úsenlos. Úsenlos como buenos administradores. La palabra, yo creo que la diferencia de otras listas, el énfasis de este pasaje es: si Dios te lo dio, necesitas estarlo poniendo como servicio para la edificación de tus hermanos, como un buen administrador. Otras traducciones dicen como un buen mayordomo, y me encanta la palabra mayordomía, porque el mayordomo no es dueño de los bienes, él los cuida, los administra. Por lo tanto, iglesia, de lo que Dios te ha dado, Él quiere que lo administres. ¿Cómo? Usándolo. No guardándolo, no escondiéndolo, no resistiéndolo, sino usándolo. Nosotros no estamos cerrados a que tú quieras servir en esta iglesia. No está cerrado el grupo de los servidores. No pienses así. Más bien yo oro y digo: Señor, envía obreros a tu mies, siervos para tu gloria. Ahora, todo esto lo está diciendo a la luz del fin.
Esto es bien interesante, nos decía Andrés el domingo anterior, a la luz del fin nos pide que seamos hospitalarios. A la luz del fin, no solo nos pide que seamos hospitalarios, sino que nos estemos sirviendo o administrando los dones que Él nos ha dado. Y aquí me hace sentido. Hace 3 domingos vimos la parábola en Mateo capítulo 25 de las 10 vírgenes. Decíamos, Mateo 24 habla de los tiempos del fin. Luego la siguiente parábola que sigue son las 10 vírgenes, en donde les dice: estén preparados porque nadie sabe cuándo va a regresar su Señor, y que lo esperen con espíritu sobrio. ¿Se recuerdan? Pero después de Mateo 25 de las 10 vírgenes, inmediatamente da otra parábola de los talentos. Y quiero pensar que Pedro, que estuvo presente en ese mensaje, está usando la misma lógica. A la luz del fin, porque Cristo ya viene, estén amándose, estén sobrios para la oración, sean hospitalarios, pero sean buenos mayordomos, porque el dueño de su iglesia viene pronto. ¿Y qué te va a encontrar haciendo, iglesia? Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos, fíjate cómo es, esto es una parábola, la parábola es una ilustración. Es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida se fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo sabía que eras un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quitadle el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene, más se le dará y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y crujir de dientes. Esta parábola está en el contexto de la segunda venida de Cristo, como les digo, y lo que tipifica es ese Señor que se ha ido, tipifica al Señor Jesucristo en ese tiempo de su primera venida y su segunda venida, en donde claramente en su primera venida dice que Él subió, ascendió al cielo y dio dones a los hombres. Y la parábola, su énfasis es: ¿qué hiciste con aquello que te dio el Señor para el reino de los cielos? Mis hermanos, mis amigos, Dios nos ha dado muchas cosas para el reino de los cielos. Pero un día regresará este Señor de ese largo viaje y comenzará a preguntar si tu vida contó para el reino. Hubo un mensaje muy famoso del pastor John Piper llamado: no desperdicies tu vida. Y dice la escritura: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma se pierde? Tú puedes desgastar tu vida en aquello que no es para el reino de los cielos, pero esta parábola y este mensaje nos insta que aquello que Dios te ha dado lo uses para la gloria de Cristo. Porque cuando Él venga,
recibirás, o las palabras que digan, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Lo poco es esta vida. ¿Cómo has vivido esta vida? Es lo poco, lo mucho es la gloria. Por lo que se ve en el pasaje, ese tercer personaje que tenía un talento no conocía a su Señor. Por eso no invirtió su vida para el reino. Porque le dice, yo conozco que tú eres un Señor tremendo. Es así nuestro Dios. Dios es bueno y grande en misericordia. Y nos está diciendo a través de Pedro, lo que te he dado es para que lo inviertas para mi gloria y te encuentres conmigo. No está hablando de salvación en ese texto, pero sí está hablando, mis hermanos. Pedro dice más adelante en el capítulo 5 que cuando venga el príncipe de los pastores traerá la corona inmarcesible de gloria. Está hablando, mis hermanos, que en la iglesia Dios pide y busca que usemos los dones para su gloria. ¿Qué estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Yo tiemblo con esto. Junto que me maravillo, tiemblo porque me ha dado muchos dones, y no me refiero a mis talentos, sino cosas a administrar. Me ha dado a mi esposa, me ha dado 3 hijos, me ha permitido ser pastor de la Iglesia Gracia Soberana en Guadalajara, por algún tiempo en la Iglesia Gracia Soberana en Juárez. Un día me llamará y me dirá, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde están los hermanos? ¿Con el don de hablar en público hablaste tus palabras? ¿O hablaste la palabra de Dios? Pero aquí maravíllate de la gracia. Maravíllate de la gracia, porque si estás temblando ahorita y decir, no la voy a hacer. Esto es lo que te quiero decir. La gracia que te salvó ha aparecido para mostrarnos que renunciando a la impiedad de este mundo, podamos vivir santa y piadosamente a la espera de Cristo. La gracia que te salvó es la gracia que te santifica, la gracia que te energiza para servir a Dios, y vas a escuchar las palabras, buen siervo y fiel, no porque trabajaste mucho en tus fuerzas, sino porque Él te empoderó con la gracia cada día de tu vida, y por lo tanto vas a entrar al gozo de tu Señor, porque la salvación no es por obras. Entonces, ese pasaje es complicadito. Porque alguien dice, buen siervo y fiel. Entonces, ¿por cómo me porté que voy a entrar al cielo? No. ¿Cómo te portaste? Va a magnificar que Cristo estuvo obrando por ti, y con eso concluye Pedro. El propósito de los dones, versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué? Por todo va a ser glorificado Jesucristo, porque no estaba en nosotros, porque no es mi gran esfuerzo, no es las horas que te desvelaste por evangelizar, los caminos que recorriste por evangelizar los que te van a abrir el camino al cielo, no es las almas que ganaste, no es los sermones que predicaste, es la gracia de Dios que obró en ti, porque dice Pablo, porque por medio de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ahí te voy a decir la lógica. Él te dio el don. Por medio de Él sirves y es para Él. Queda anulada la gloria del hombre. Me glorío en Jesucristo. Porque por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Para que en Dios en todo sea glorificado. Dice la Escritura, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Todo lo que tú y yo tenemos es un regalo de la gracia de Dios. Alguien tiene aquí 5 talentos. Alguien tiene aquí 10 talentos, 1 talento. ¿Quién te lo dio? El Señor.
No se alabe el sabio en su sabiduría, decía el profeta, ni el rico en sus riquezas, ni el fuerte o el joven en su valentía. Alabes en esto el que se ha de alabar, en conocerme y en entenderme que yo soy Dios. Y esta imagen que Pedro nos da es la imagen de lo que va a acontecer en la eternidad. Dice que en el trono eterno está Dios, pero a su derecha está el Cordero inmolado, y que hay ancianos que están rindiendo sus coronas delante de Él y diciendo: digno eres tú de tomar la fortaleza, la sabiduría, el poder, las riquezas, porque por medio de Él son todas las cosas y por medio de Él todas las cosas existen. Y un día tú y yo llegaremos con nuestras pequeñas obras, con esas coronas que Él nos va a haber dado, y las vamos a rendir. Y vamos a decir: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En conclusión, hemos visto durante 4 mensajes que el fin de todas las cosas se acerca. Por lo tanto, preparémonos como iglesia para ese encuentro con nuestro Dios, que cuando Él venga o nos llame, puedas escuchar esas dulces palabras: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Queremos ser siervos para su gloria, queremos vivir para Él. Y mi amigo que nos escuchas, la forma que puedes ser aceptado no es por tus obras, sino por la obra de aquel que se entregó en rescate por ti. Ven a Él hoy, que hoy te está llamando. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.